Ya, ahí está. Entonces les decía pues que el Imperio Romano abarcó tres continentes: Europa, Asia y África. ¿Ya? Este imperio es, por así decirlo, heredero del imperio griego, ¿no? Había sido un imperio poderoso antes de que surja Roma, ¿no? Y los romanos heredaron mucho de los griegos, ¿no? La cultura, la democracia, las ciencias, las artes. Este, en las artes, por ejemplo, están las construcciones, ¿no? Las condiciones a los dioses. Por ejemplo, también heredaron la religión, ¿no? Adoraban los mismos dioses, los griegos y los romanos, solamente que los romanos le cambiaban de nombre, le cambiaron el nombre nada más, pero el mismo dios. Por ejemplo, dentro de la mitología griega, que es la misma que la mitología romana, el padre de todos los dioses o el dios más importante, para los griegos era Zeus. Para los romanos, el mismo dios le cambiaron el nombre y para los romanos se llamaba Júpiter. ¿Ya? O sea, el mismo dios, solo que para los griegos se llamaba Zeus, para los romanos se llamaba Júpiter. ¿Ya? Igual, la esposa, la diosa más importante, ¿no? La esposa de Zeus, en los griegos se llamaba Hera, ¿no? Con H, H-E-R-A, Hera. En cambio, los romanos le cambiaron el nombre y los romanos le llamaban Juno. ¿Ya? Por ejemplo, el hermano de Zeus, el padre de los dioses, ¿no? Dios del cielo, ¿no? Y del universo. Su hermano, que era el dios de los mares, en Grecia le llamaban Poseidón, pero los romanos le cambiaron el nombre, ¿ya? Le pusieron otro nombre. Igual al dios del inframundo, el dios del mundo de los muertos, ¿no? Los griegos le llamaban Hades, los romanos le llamaban Plutón, ¿no? Entonces, al dios de las mares le llamaban Neptuno, ¿no? Entonces, eso es la misma característica, es el mismo dios, solo que los romanos, para diferenciarlo, le cambiaron el nombre, nada más, ¿no? Entonces, los romanos son herederos de los griegos, ¿no? Al idioma también. Los griegos hablaban el latín y los romanos también hablaban el idioma latín. Ahora, como la mayoría de los pueblos del mundo antiguo, los romanos no escaparon a esta situación. ¿Cuál situación les quiero decir? ¿Cómo se originó? El origen de este pueblo, ¿no? Y siempre los pueblos antiguos lo trataban de explicar por medio de una leyenda, ¿no? Así como acá el imperio inca se trata de explicar con la leyenda del lago Titicaca, de los hermanos Sayer, ¿no? Que hemos escuchado. Los romanos también tienen una leyenda que habla sobre el origen. Es la leyenda de Rómulo y Remo, que eran dos gemelos que fueron abandonados en un río y que fueron encontrados por una loba, y la leyenda dice que esta loba los amamantó, ¿no? La loba tenía sus crías y al encontrar a estos dos bebés, a Rómulo y a Remo, también la loba les va a dar de lactar, ¿no? Entonces eso dice la leyenda, ¿no? Posteriormente unos pastores encuentran a los bebés y los van a criar, ¿no? Pero estos dos hermanos tenían sangre real, ¿no? Que habían sido abandonados por una profecía, ¿no? Finalmente, Rómulo y Remo regresan a este pueblo y toman el poder, ¿no? Ahí en la península itálica. Toman el poder, pero la leyenda también dice que finalmente los hermanos se van a enfrentar a muerte, ¿no? Y finalmente Rómulo va a matar a su hermano Remo, y Rómulo es el que va a fundar Roma, ¿no? Eso dice la leyenda, ¿no? Del origen de Roma. Ahora, la leyenda también es más amplia. Según cuenta la leyenda, Rómulo y Remo son descendientes de los troyanos. ¿Quiénes son los troyanos? Los troyanos son ese pueblo famoso de la Ilíada, ¿no? Del caballo de Troya, ¿no? De la ciudad que fue incendiada por los griegos en la guerra de Troya, cuando los griegos meten un caballo gigante y ahí ya estaban escondidos los griegos y luego incendian la ciudad. Uno de los sobrevivientes de Troya que llega a escapar se llamaba Eneas. Eneas escapa de Troya y llega a lo que actualmente es la península de Italia, ¿no?
y los descendientes de Eneas van a fundar lo que es Roma, ¿no? Y esos descendientes de Eneas son Rómulo y Remo. Es por eso que, los romanos decían que descendían de los troyanos, ¿no? De la ciudad que fue incendiada por los griegos. Entonces vamos a leer esta parte ahora de acá, el más grande imperio del mundo antiguo. A ver, a Mateo Galindo le pido que me lea esto que está ahí en ese recuadro, por favor. A ver, Mateo Galindo. Si bastase la extensión territorial para medir el valor de una cultura, habría que adjudicar a Roma el calificativo de sobresaliente. Es que logró convertir una insignificante aldea de pastores en un formidable imperio. Pero la multiplicidad de sus aportes, su prudente y eficaz organización política, su sabia administración, sus sólidas y equilibradas leyes, sus monumentos grandiosos e inconmovibles, sus personajes inmortales, sus glorias, hazañas militares, y su admirable constancia y tenacidad la elevan largamente por encima de cualquier otra civilización. Muy bien, gracias. Gracias, Mateo. Es muy cierto toda esta parte que nos acaba de hablar, acaba de leer Mateo, ¿no? Es una de las grandes civilizaciones, ¿no? No solo del mundo antiguo, sino de toda la historia de la humanidad, ¿no? Por ejemplo, acá dice su eficaz organización política, ¿no? Porque acá desarrollaron la democracia, desarrollaron el poder, por ejemplo, el poder del Senado, lo que actualmente es el Congreso, lo organizaron muy bien ellos, ¿no? Sus sólidas y equilibradas leyes, ¿no? Bueno, las leyes les favorecían a ellos, no a los pueblos vencidos, ¿no? Sus monumentos grandiosos, a ver, ¿quién de ustedes me puede decir qué monumento grandioso del Imperio Romano existe hasta ahora, que se encuentra ubicado en la ciudad de Roma? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué monumento romano existe hasta ahora? En estos días que hemos tenido Semana Santa se ha visto mucho en la tele, en las películas, ese monumento. A ver, ¿de qué monumento estaría hablando? Es un sitio turístico actual en Roma, ¿no? Bueno, no quieren hablar o no saben, no sé cuál de las dos será, ¿no? Estoy hablando del Coliseo Romano. Es el lugar donde peleaban los gladiadores, donde se torturaba a los cristianos, donde los leones se comían a los cristianos, ¿no? Ese lugar es el famoso Coliseo Romano, ¿no? Es un lugar que existe y que es un sitio turístico, ¿no? Esa es una reliquia histórica del Imperio Romano de esa época. Personajes inmortales, importantes, para lo bueno y para lo malo, ¿no? Hay grandes personajes romanos, ¿no? Como podemos hablar de Julio César, de un gran conquistador, de Marco Antonio, de Octavio, el primer emperador romano. Como también podemos hablar de personajes, pues, nefastos y crueles como Nerón y Calígula, ¿no? Dos emperadores romanos, pero que eran enfermos, ¿no? Eran sádicos y eran, pues, personas que gozaban viendo el sufrimiento de los demás, ¿no? Pues a mí son personajes muy famosos de la historia, pero en este caso en el aspecto negativo, y son romanos, ¿no? ¿Y de quién estoy hablando? De Calígula y de Nerón. Pues que Nerón, por ejemplo, incendió la ciudad de Roma para divertirse, ¿no? Para ver cómo se incendiaba la ciudad, y después le echó la culpa a los cristianos, ¿no? En esa época los cristianos se tenían que esconder para poder profesar su religión, porque la religión cristiana estaba prohibida en Roma. Entonces, ¿qué hizo Nerón? Le echó la culpa a los cristianos que ellos habían incendiado la ciudad, cuando eso no es cierto, ¿no? Y ahí se ocurre, pues, una gran masacre contra los cristianos, ¿no? Entonces es un personaje muy famoso del Imperio Romano, ¿no? Las hazañas militares, las grandes conquistas, las guerras púnicas, ¿no? Convierten a esta cultura y a este pueblo en una de las grandes civilizaciones, como dije, no solamente del mundo antiguo, sino de toda la historia, ¿no? Ubicación, acá en una hoja, vayan copiando la respuesta, acá van a poner península itálica. A ver, acá tienen que poner península itálica.
¿Ya? Muy bien. Península Itálica. Acá donde dice cronología, vamos a ver de cuándo a cuándo dura, ¿no? Entonces pone año 700 antes de Cristo, año 700 antes de Cristo, año 700 antes de Cristo, hasta el año 476 después de Cristo. Hasta el año 476 después de Cristo. Muy bien. Ahora, ¿qué aportes dieron, no? Pues muchos, ¿no? Ponen acá las leyes, en aportes, las leyes, coma, la arquitectura, las leyes, coma, la arquitectura, coma, las ciencias, coma, el idioma, coma, el idioma, y la organización política. Y la organización política. Listo. Ahora acá en periodos tiene 3 periodos, la monarquía, república e imperio, ¿no? Como vemos acá. Vamos a hablar el origen, ¿no? Histórico, ¿no? Es una aldea latina ocupada por los etruscos, ¿no? Y legendario, lo que yo dije, fundada por Rómulo y Remo en las tierras que les otorgó su abuelo, Monitor, rey de Alba Longa, ¿no? Esto ya es parte de la leyenda, ¿no? Ahora, en la monarquía eran gobernados por reyes, hubo 7 reyes, ¿ya? Hubo 7 reyes. Estos 7 reyes estaban divididos en 2 dinastías. La primera dinastía es la dinastía latina. ¿Cómo se llaman esos reyes? A ver, vamos a pedirle a Nicole que nos lea, a ver, los nombres de los 4 reyes de la dinastía latina. A ver, Nicole. A ver, ¿qué pasó, Nicole? Ah, ok. Ok, Nicole. Vamos a pedirle a Jairo entonces. A ver, Jairo, léenos los 4 reyes de la dinastía latina, por favor. Dinastía latina. Rómulo fundó Roma e instituyó el Senado. Numa Pompilio organizó el culto religioso. Tulio Hostilio sometió a Alba Longa. Anco Marcio favoreció el comercio. Ya, esos son los 4 reyes de la dinastía latina, ¿no? Rómulo, Numa Pompilio, Tulio Hostilio y Anco Marcio. Ahora, en la dinastía etrusca hubo 3 reyes nada más. ¿Ya? Vamos a pedirle a Jairo que nos lea también. ¿Quiénes son esos 3 reyes? Dinastía etrusca. Tarquino Prisco introdujo las costumbres etruscas. Servio Tulio amuralló la ciudad y organizó el pueblo en tribus y centurias. Tarquino el Soberbio fue destituido por una revuelta aristocrática. Este es el último rey. Con él acaba la monarquía en el Imperio Romano, acaba el gobierno de los reyes y se va a instalar la república, ¿no? Y con la república van a ser gobernadas por el Senado, acaba de ser el Senado, ¿no? Algo así como un congreso, los que van a gobernar a Roma, ¿no? Por un tiempo, en la república.
Y es en esta época donde se va a dar la expansión militar romana, donde van a hacer las grandes conquistas, ¿no? Que realizó el imperio romano. ¿Ya? Vamos a pedirle a Roy que nos lea acá la conquista del Mediterráneo, ¿no? Toda esta parte, a ver, Roy, por favor. Rivales, Roma y Cartago, guerras púnicas. Primera guerra púnica, victoria naval romana, anexión de tierras e imposición de una multa a Cartago. Segunda guerra púnica, el cartaginés Aníbal invade Roma, pero tras algunos triunfos es vencido en Sama por Escipión el africano. Cartago pierde su autonomía. Tercera guerra púnica, Cartago es destruida por su resurgimiento económico. Ya, miren, esta guerra es una de las guerras más importantes de esa época, ¿no? De la Edad Antigua, porque a Roma le estaba surgiendo un rival, que era la ciudad de Cartago, que quedaba en África. Roma y Cartago se estaban disputando en ese momento cuál de las dos ciudades iba a ser la más importante del mundo antiguo, ¿no? Y eso va a provocar que estalle una guerra conocida como las guerras púnicas. Estas guerras púnicas son tres, como lo acaba de leer su compañero Roy, ¿no? El personaje más famoso de estas guerras, de estas tres guerras púnicas, es Aníbal, que era cartaginés, y Escipión el africano, que era romano. Estos son los dos personajes. Finalmente, Roma va a ganar la guerra y así Roma ya se convierte en el único imperio poderoso. Ahora vamos con la conquista del Mediterráneo Oriental, ¿no? Y las consecuencias. O sea, a ver, vamos a pedirle a Roy que nos siga leyendo esa parte, por favor. Rivales, reinos helenísticos. Destacan Macedonia, Grecia, Asia Menor, Siria, etc. Consecuencias de la expansión. Desarrollo del latifundismo, crisis del campesinado romano, excesivo poder de la casta militar, crisis de las instituciones republicanas. Entonces, esta parte que conquistan la parte occidental, luego Roma se va hacia el Mediterráneo Oriental, hacia Asia y hacia África, y también va a salir triunfante, ¿no? Y se va a convertir en plena república en uno de los imperios más poderosos, ¿no? Bueno, con ello traen también algunas consecuencias, ¿no? De lo que va a ser este imperio romano. Durante la república, como les dije hace unos minutos, no gobiernan ya los reyes, lo gobierna un senado formado por un grupo de personas, ¿no? Con diferentes funciones, ¿no? Entonces, Roma pasa de la monarquía, donde gobernaban reyes, a la república, donde gobernaba el senado. La tercera etapa de la historia romana es ya, como vemos acá, el imperio, donde van a gobernar los emperadores, ¿no? Pero esa ya es la parte más donde Roma se convierte pues en una gran potencia mundial, ¿no? Durante el imperio, ¿no? Donde ya conquista a los demás, a casi todos los imperios o todos los pueblos que habían en esa época, en el mundo antiguo, son conquistados por los romanos. Y aquellos lugares que sigan manteniendo su libertad, se les llamaban, y que estaban fuera del imperio de los romanos, se les llamaba bárbaros, ¿ya? A estos se llamaban los bárbaros, los pueblos bárbaros, ¿no? Que van a tener participación muy importante más adelante, ¿no? En los temas que nos vienen después. ¿Ya? Entonces todos los pueblos que los romanos no conquistaron, entonces a partir de ese momento ellos le van a llamar bárbaros, porque estaban fuera de sus fronteras y porque no hablaban el idioma latín, que era el idioma de los romanos. Entonces, ningún pueblo antiguo pudo derrotar a los romanos en esa época. Todos los pueblos, ya sea africanos, sea asiáticos o sea europeos, cayeron en su poder. ¿Ya? Muy bien, esa práctica, ¿no? Esa información, para yo no dictarla, tienen que pegarla en el cuaderno, ¿no? Esa es como si fuera una tarea más. Quiero completo, por favor. Hace un momento hemos visto las prácticas, y como dije, hay prácticas donde han presentado 6 alumnos o 4 alumnos, o la última que han presentado 2, creo.
tienen que completar todos, tienen que estar 16 alumnos, que creo que son, en cada una de las prácticas. Hablando del curso universal, que es el que tiene las tareas virtuales. ¿Ya? A ver, un minuto.